¡Alija! Me está pidiendo por la hija. ¡Alija! ¡Alija! No, este está pidiendo la valija, boludo. Pero ¿para qué lo trajiste si es peligroso? Y además, si hay que morir, qué mejor que morir en una tarde de sol y con una caña de pescar en la mano. Los tres personajes de La Pesca, la última creación de Ricardo Bartís, y el Sportivo Teatral, quieren recuperar su antiguo y abandonado club de pesca bajo techo. Durante los años 60 y los años 70 en la Argentina hubo movimientos políticos revolucionarios que intentaron modificar o cambiar el sistema social y el sistema económico, y se conoce y tiene un peso aún hasta ahora esos años y esas luchas de esas organizaciones. De ahí viene todo el tema de los desaparecidos y de la confrontación principal con la dictadura. Entonces parece haber una alusión disparatada y excedida a esa idea de la gesta, de que hubo en algún momento dado una gesta, y que por eso le pusieron la gesta heroica a ese club. Ese lugar quedó abandonado y ahora, en la actualidad, después de 40 años que no baja nadie, vienen tres personajes a tratar de pescar las tarariras sobrevivientes que han degenerado por la ingesta de aguas tóxicas, y deben ser unas tarariras, ellos llaman las tarariras titán, como una especie de Moby Dick del subdesarrollo, digamos, ¿no? La pesca es un teatro de marionetas, pero al revés. Un sueño menor, tratar de pescar una tararira en un lugar horrible, cuando en realidad en otro momento parece que tuvieron otros sueños o tuvieron otras expectativas o otras esperanzas. Cuando éramos chicos teníamos un club. Paja y pesca. Si no había pesca... Estaba en el baño y me dijo, andate de casa. Qué feo. Si el baño no es lugar para plantear una separación. Atilio, le quería hacer una pregunta. Por atrás, ¿se puede llamar amor? ¿Cómo se besa? Dale, enséñame. Dame un beso. Parece que los hombres vamos cediendo los sueños que nos habitaron, y además de lo individual, la época, es una época con sueños menores. Parece que los individuos quedan arrojados a una especie, o quedamos arrojados a una especie de estar rebotando internamente con la necesidad de grandes sueños y la imposibilidad de la realidad de producirlos, ¿no? Déjame llorar un minuto a mi madre muerta, quieta, enfriándose. ¡Mentís! ¡Está internada en los jazz! Esta novia que yo tenía solo lo quería por atrás para llegar virgen al matrimonio. Tenemos una mirada simpática sobre esa situación para poder pensarla, porque si no el teatro se pone muy grave y muy solemne, y ya para eso están estos lugares enormes y estos espectáculos enormes, pero mamotréticos. Ya está la vanguardia europea mostrando sus imágenes y sus movimientos trascendentes y esos cuerpos cargados de cultura y toda esa parafernalia que torna al teatro realmente un acontecimiento marmóreo. No, nosotros es un espectáculo enormemente vital y de una gran intensidad, y donde los cuerpos asumen una decisión voluntaria, afirmativa muy grande, pero también es de una tristeza infinita. ¡Ayúdame! ¡Fíjese que tira! ¡Ayúdame!